Hola, buenas tardes, profesora. El día de hoy le vamos a presentar un debate acerca del por qué se debería de invertir en México. La inversión extranjera directa ha sido un factor clave en el crecimiento económico de México, impactando significativamente sectores estratégicos como el automotriz, manufacturero y tecnológico principalmente. En este debate analizaremos la evolución de la inversión extranjera directa en el país y su impacto en la generación de empleo, los beneficios que ha traído junto con sus consecuencias derivadas en términos de transferencia tecnológica y capacitación laboral. Finalmente se obtendrán conclusiones para dar respuesta a la pregunta ¿invertir o no en México? Mi compañera Mari y yo presentaremos una postura a favor del por qué sí es necesario invertir en México, y mi compañera Ailín y Jimena presentaron una postura en contra. ¿Por qué invertir en México? El crecimiento del PIB de 2023 a 2024. En 2024 el PIB de México creció 1.3 en comparación con 2023. Tenemos entidades con mayor participación en el PIB y también es donde se concentra más la inversión extranjera directa. Y entre ellas está la Ciudad de México con un 15.8% de la participación, que se traduce en 3.4 millones, el Estado de México con 9.1%, que equivale a 1.9 millones, Nuevo León con 8%, que equivale a 1.7 millones, y finalmente Jalisco con 7.3%, que equivale a 1.5 millones. La inversión extranjera directa en México ha generado empleo en sectores clave como la automotriz, la manufacturera y la tecnología, así como también la agrícola. La inversión extranjera directa ha sido un motor clave para la generación de empleos en México, y estos sectores no solo han atraído capital del extranjero, sino que también han impulsado la creación de nuevos empleos, tanto directos como indirectos, fortaleciendo la economía nacional. Por ejemplo, el sector automotriz, entre 1999 y 2020, la industria automotriz mexicana recibió aproximadamente 79.735.9 millones de dólares en inversión extranjera directa, representando casi el 13.1% de la totalidad de la inversión extranjera en el país. Y esta inyección de capital ha sido fundamental para el crecimiento de este sector, posicionando a México como uno de los principales productores de vehículos a nivel mundial. En cuanto a la parte del sector manufacturero, en 2023 el sector manufacturero atrajo alrededor de 18.120 millones de dólares en la inversión extranjera directa. Y pues esta inversión ha sido crucial para modernizar plantas, adoptar nuevas tecnologías y expandir capacidades productivas. En la parte del sector tecnológico, México también ha tenido participación, aunque la inversión se ha centrado más en la parte de la automotriz y la manufacturera, pues la extranjera no se queda atrás. También empresas extranjeras han establecido centros de desarrollo en el sector tecnológico, lo cual ha hecho que México se vea como un país innovador, aprovechando el talento local y la ubicación estratégica de México. Todo esto ha sido un impacto que ha generado empleo, ya que no solo aporta recursos financieros, sino también promueve la transferencia de tecnología y conocimientos, y lo cual fortalece pues las capacidades locales. Además de que la presencia de empresas extranjeras estimula la creación de cadenas de suministro locales, beneficiando a pequeñas y medianas empresas y generando empleos directos y también empleos indirectos en sectores como la logística, el servicio y el comercio. Claro, Mari, pero también tenemos que tener en cuenta que la llegada de grandes empresas a nuestro país genera entre muchas desventajas,
pérdidas de empleos locales. Son de las grandes corporaciones extranjeras de las que hablabas tú, que llegan a México a traen a sus propios empleados y gerentes. La mayoría de ellas ya vienen consolidadas, no le dan la oportunidad a personas nacionales a tener empleo en sus empresas, por lo que los trabajadores locales se quedan sin empleo. Hablando sobre locales, pues también las empresas locales no son capaces de competir con las grandes corporaciones extranjeras, por lo que de una u otra manera la inversión extranjera está afectando más que nada a los nacionales, a nosotros como país, por el cierre de negocios y la pérdida de ingresos de la comunidad local, así como la fuga de capitales, porque las empresas extranjeras repatrian sus ganancias. Entonces, aquí en México no se está quedando nada más que justo el que esté aquí. Eso representa la pérdida de ingresos para la comunidad local. Y entre todas las desventajas también tenemos las sociales, que pues son la pérdida de identidad cultural y la explotación laboral. Sí, muchos de los beneficios que mencionaste justo benefician a México, pero no olvidemos que la mayoría de los países que vienen aquí son países ya consolidados y desarrollados, por lo que afectan a un país en vías de desarrollo como México. En industrias manufactureras y servicios financieros, tanto en comercio y minería, se ha visto grandes inversiones, pero hay también otros rubros que son más importantes, como los servicios profesionales, justo como nosotras que estamos para ser profesionales, donde no nos toman en cuenta, porque la mayoría de las personas que están trabajando en estas empresas que llegan a México son profesionales que vienen de esos países. Entonces, es una gran pérdida de oportunidades para nosotros que estamos yendo a, y una gran pérdida de oportunidades para quienes ya están. Bueno, pero además de los puntos que mencionas, México ha tenido casos de éxito en empresas que han mirado al país para invertir, como el Banco Santander, que en febrero del 2025 anunció una inversión de más de 2,000 millones de dólares en México y lanzó el Open Bank, su filial 100% digital, que es una iniciativa que buscaba consolidar al banco como uno de los más grandes y rentables del país y que ofrecía productos financieros digitales que eran respaldados por una amplia red de cajeros automáticos. Por otro lado está el IBM, que se estableció en Yucatán y que ha fortalecido su presencia en México mediante una inversión significativa en Mérida. Esta apertura de la oficina, la empresa ha generado más de 200 empleos también directos y 500 indirectos, atendiendo a más de 100 clientes y asociados en la región sureste. Esta expansión refleja la efectividad del nearshoring como estrategia de negocio y la confianza de IBM en el talento local. Es decir, que México sí crea empleos directos e indirectos y eso favorece la economía mexicana, porque pues de cierta manera apoya a los mexicanos para tener una mejor economía. Por otro lado está Mercado Libre, y esta es una plataforma argentina de comercio electrónico que ha experimentado un crecimiento notable en México durante la última década. Y sus ingresos en México aumentaron en 419.3 millones de pesos a 37.466 millones, lo que reflejó un crecimiento del promedio anual del 208%. Y lo que atribuye este éxito es el auge del comercio electrónico y la adaptación de la empresa a las necesidades del mercado mexicano. Después tenemos a Amazon, que desde su entrada al mercado mexicano, que fue en el 2015, se consolidó su presencia con inversiones que superan los 110,000 millones de pesos y que la empresa ha generado 10,000 empleos directos y cuenta con 27,000 vendedores mexicanos en su plataforma, que además está construyendo un centro de datos en Querétaro
y con una inversión de 5,000 millones de dólares, que será de los más grandes de la región. Y bueno, también mencionar que en cuáles industrias hay una mayor inversión extranjera. Y la inversión extranjera directa en México está concentrada en sectores que han demostrado ser muy competitivos a nivel mundial. Entre estos sectores destacan el automotriz, la electrónica, las energías renovables, los dispositivos médicos y el aeroespacial. En el automotriz, México es uno de los principales productores de vehículos a nivel global, con empresas como General Motors y BMW. En la electrónica podemos destacar que van desde televisores hasta semiconductores y que México es un líder en la manufactura avanzada, que ha logrado abastecer a mercados de alta demanda. Por otro lado están las energías renovables. Los proyectos solares y eólicos han atraído grandes inversiones, alineándose con las tendencias globales del mercado de sostenibilidad. Dispositivos médicos. En este sector, México es un proveedor clave para mercados como Estados Unidos, porque tiene capacidad para producir equipos médicos de alta calidad. Y por último, en el sector aeroespacial, es un sector que ha crecido exponencialmente, posicionando al país como un centro de fabricación de componentes aeronáuticos. Claro, Miri, aprecio mucho tu participación, pero todas estas empresas, por ejemplo, en el caso de empresas estadounidenses, quiero recordarte un caso que sucedió en 2017 en San Luis Potosí. Ford estaba por construir una planta, pero también no solo son factores internos como México, sino también factores externos como justo en ese año la planta dejó de construirse, una por presión política, porque el presidente de Estados Unidos no le agradaba que estuvieran invirtiendo en otro país que no fuera Estados Unidos. Y también a muchas empresas no les es rentable llegar aquí a México porque se enfocan en la innovación y el desarrollo de vehículos eléctricos y autónomos, lo que básicamente aquí en México sería muy poco rentable y todo se va a exportación. Sí, empresas están aquí, pero solo están aquí como para tener, justo para producir y exportar. Lo que a nosotros nos interesa es que las empresas se queden aquí, hagan crecer al país y no solo ocupen el país como una especie de puente al mundo, sino también que se enfoquen en el crecimiento de México para uno no tener este impacto en la economía del país. Hay muchas empresas que han tenido un impacto negativo en México, empresas internacionales. Desde automotrices, como la que te acabo de mencionar, también hay empresas petroleras como ExxonMobil, que ha sido muy fuertemente criticada por el impacto ambiental negativo. Es decir, todas las empresas que vienen aquí a México no cuidan el ambiente en México como lo cuidarían en su propio país. Por eso se les hace un mejor lugar para venir aquí y establecer sus empresas. Ahora, no todo es malo, es entendible, pero también las ganancias de estas empresas no se quedan aquí. Es lo que voy en mi primer punto, no se quedan aquí, o sea, todos se van, son fugas. Sí, las inversiones financieras son los rendimientos obtenidos por las inversiones del mercado, pero también estamos pagando un gran precio, ya que algunas empresas reinvierten un alto porcentaje de las ganancias en el negocio y solo lo distribuyen entre los accionistas. Entendible que tampoco voy a creer que me paguen una gran cantidad por ser solo un colaborador, pero sí nos interesaría como país que o uno me deje ser parte de tu gran empresa, que es a lo que iba con el primer punto,
que a nosotros como mexicanos no nos dan la oportunidad de laborar en las empresas porque ya vienen constituidas, y que me dejes ser tu socio local para cumplir con los acuerdos de distribución. También deberíamos de buscarlo más sobre regulaciones fiscales, ya que las leyes mexicanas sí establecen impuestos sobre las ganancias, pero no es igual en empresas nacionales como extranjeras. Las remesas del extranjero pueden representar una salida de capitales y la reinversión en México pueden generar un mayor crecimiento económico, pero como ya sabemos y se los estuve comentando, la mayoría de las empresas solo buscan invertir una vez para sacar toda su ganancia y llevársela, para ocupar México como una especie de puente. La situación económica del país y del sector en el que opera la empresa tiene mucho que decirnos sobre cómo va a crecer la empresa en México. Por ejemplo, como decías, en la automotriz, sí, México es uno de los principales productores, pero no es un productor, solo es un ensamblador, porque aquí en México no se producen las piezas, solo se ensamblan. Y pues, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Economía, en 2024, solo de inversión extranjera se recibieron 35,000 millones de dólares. Esto es mayormente de industria manufacturera. A lo que voy, vienen aquí por la mano de obra barata, no porque de verdad quieran invertir en nuestro país. Durante estos últimos años hemos mantenido niveles propicios de inversión extranjera entre 2010 y 2021, ya que alrededor de 300,000 millones de dólares se han destinado principalmente al sector manufacturero y financiero. La mayoría de estos solo se enfoca la mayoría de estos millones solo se enfoca en sectores financieros y manufactureros, quedándonos atrás los servicios profesionales y de transporte, pues en México estamos muy atrás por las tecnologías de los países que quieren invertirnos, pero los servicios profesionales estamos aquí nosotros, que nos estamos quedando atrás, siendo reemplazados por las personas que vienen de las empresas extranjeras. Y sí, Aileen, agradezco tu postura y tomo parte de lo que mencionaste de acuerdo a la parte de las leyes en México. México tiene tratados internacionales que favorecen mucho la relación con el extranjero. Y uno de ellos, pues, es el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como el TEMEC, que está vigente desde 2020. Y este acuerdo fortalece la integración económica de América del Norte y ahí se establecen reglas claras para el comercio y la inversión, además de que proporciona certidumbre a los inversionistas y que ha sido clave en sectores como el automotriz, el manufacturero y el agrícola. También tenemos otro tratado, que es el tratado entre México y la Unión Europea. Este tratado se estableció desde el año 2000, y pues ha sido fundamental para diversificar mercados de exportación y que México vaya más allá de América del Norte. Este acuerdo también facilita el acceso a varios productos y servicios mexicanos en el mercado europeo y viceversa. También elimina las barreras arancelarias y promueve la inversión recíproca. Y además, algo muy importante fue que en enero de 2025, México y la Unión Europea acordaron modernizar y ampliar este tratado, fortaleciendo más los lazos comerciales y la inversión entre ambas regiones. Otro tratado importante es el Tratado Integral y Progresista de Asociación y Transpacífico. Este tratado está integrado por 11 países y está vigente desde 2018. Y entre ellos pues está México, Canadá, Japón y Australia. Entonces ahí vemos que México no solamente
se enfoca en regiones como América del Norte, sino que también ya se va a regiones como Europa o Asia. Y pues abre los mercados precisamente también a otros lugares y ofrece a los inversionistas pues como condiciones preferenciales y acceso a una gran gama de sectores. Además promueve altos estándares en áreas como derechos laborales, lo cual es pues necesario dentro de un país, sobre todo cuando vienen empresas extranjeras, como tú lo mencionabas, Aileen. Y pues en estos acuerdos se establecen esos derechos laborales, también del medio ambiente, que fue un punto que mencionaste, y la propiedad intelectual. Y por último, México tiene acuerdos como los APRIS, que son los acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones. México ha firmado 32 APRIS con 33 países, estableciendo mecanismos para proteger la inversión extranjera y fomentar un clima de confianza para los inversionistas. Esto también nos hace como acuerdos a que los demás países van a tener un trato justo, así como México, equitativo, protección contra las expropiaciones y mecanismos de resolución y disputas, brindando seguridad en las inversiones. Agradezco tu punto, Mari, pero me gustaría como agregar algo más, que dentro de esas inversiones que vienen del extranjero tenemos que tomar en cuenta las condiciones laborales que están en el país. Si bien es cierto que México se ha recuperado en cuanto a empleos después de la pandemia, la calidad que tienen los trabajos es considerablemente baja, ya que de acuerdo con datos del INEGI, aunque hay personas empleadas, muchas de ellas están en condiciones precarias. ¿A qué me refiero con esto? Que son jornadas muy largas, los salarios son muy bajos y escasos. Hoy en día solo el 8% de los trabajadores gana entre 2 o 3 salarios mínimos, que es como aproximadamente 22,000 pesos mensuales. Esto según es como una cantidad mínima para decir que pueden llevar una vida bien, sin lujos, por así decirlo, pero en realidad sabemos que la mayoría de los trabajadores gana mucho menos de eso. Y también, según datos del INEGI, el 60% de los trabajadores apenas percibe entre 1.5 salarios mínimos, lo que equivale como a 11,000 pesos. Esa es una cifra que difícilmente cubre las necesidades de los trabajadores y de sus familias. ¿A qué voy con esto? Si la gente no gana lo suficiente, no puede consumir ni invertir en bienes y servicios, lo que frena el crecimiento de las empresas y pues de la economía en general. En un país donde los salarios son tan bajos como es en México, los inversionistas encuentran un mercado débil, con consumidores que no tienen suficiente como poder adquisitivo para sostener los negocios a largo plazo. Entonces, no es como muy rentable, por así decirlo. Además de que el salario mínimo en los últimos años, ha perdido valor debido a la inflación. Entonces, hace que cada vez sea más difícil adquirir como cosas. Y si las empresas quieren que les pagues por sus insumos, pero tu salario no te lo permite, pues no estás generando como ese ingreso para poder comprar lo que venden los extranjeros. Agradezco tu participación, Jimena. Y bueno, sin embargo, México ha sido considerado como un buen país para invertir, y esta inversión extranjera directa ha sido un motor importante para el crecimiento de la economía en México. Y esto ha traído consigo beneficios en términos de transferencia tecnológica y capacitación laboral. Según datos de la Secretaría de Economía, México recibió en 2023 una inversión extranjera directa de 36,281 millones de dólares. Y bueno, en el primer trimestre del 2024, la inversión extranjera directa fue de 20,313 millones de dólares, que
que representó un 9% más que en el periodo del 2023. Respecto a la transferencia de tecnología, esta inversión extranjera directa que se ha hecho en México ha facilitado la llegada de nuevas tecnologías y conocimientos técnicos a México, que ha permitido que las empresas locales puedan modernizarse y adaptarse a las necesidades de las personas y asimismo poder mejorar su competitividad. Estas empresas extranjeras que invierten en México a menudo comparten sus tecnologías y conocimientos con sus socios locales, proveedores y empleados, lo que ha generado un efecto de difusión tecnológica en la economía. Por otro lado, respecto a la capacitación laboral, la inversión extranjera directa también ha contribuido a la capacitación de la fuerza laboral en México. Estas empresas extranjeras que invierten en México suelen invertir en formación y desarrollo de sus empleados, lo que ha elevado el nivel de las habilidades y los conocimientos de sus trabajadores mexicanos, y que además la presencia de empresas extranjeras en México fomenta la creación de instituciones educativas y también programas de capacitación especializados que benefician a un amplio sector de la población. Agradezco tu punto, Miriam, pero también me gustaría que tomáramos en cuenta otro punto que dificulta la inversión extranjera en México, y es la desigualdad económica, ya que hoy en día México es uno de los países más desiguales del mundo. Solamente el 2% de la población posee el 60% de la riqueza, lo que significa que mientras unos se hacen más ricos de lo que ya son, la gran mayoría de las personas apenas pueden llevar una vida al nivel que según deberían de tener. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que es el Coneval, 46.8 millones de personas en México viven en pobreza, y más de 9 millones no saben si podrán siquiera comer al siguiente día. Esto, aparte de ser una tragedia, es un problema económico serio, ya que crea un entorno de incertidumbre para la inversión. Si bien es cierto que se concentra más en sectores exclusivos, la mayoría de la población fuera del mercado pues no genera como esas ganancias para proporcionar estabilidad al momento de invertir, y el crecimiento económico de México es como muy débil, entonces no genera las ganancias que debería de generar. Y esto se debe a que México tiene una mala distribución de la riqueza. Entonces yo considero que aunque haya, como dices, vengan muchas empresas y ofrezcan trabajos o así, mientras la gente no tenga como esas oportunidades, pues va a ser realmente difícil que se aprovechen. Sí, Jimé, entiendo tus puntos. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que México está trabajando precisamente para poder lograr una estabilidad económica en el país y lograr como no desaparecer, pero sí quitar esa brecha económica que existe, como tú decías, entre las personas donde se acumula la riqueza y las personas que no tienen o que no saben ni qué comer al día siguiente, como lo mencionabas. Y también un punto importante que creo que debemos mencionar es que también México, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ha sido considerado como un país con una infraestructura y una estabilidad macroeconómica en factores que son atractivos para la inversión. Además de esta transferencia de tecnología y la capacitación laboral, otros factores importantes que han atraído precisamente la inversión extranjera en México son su infraestructura y su estabilidad macroeconómica. La infraestructura, pues México cuenta con una infraestructura, relativamente desarrollada en comparación con otros países de América Latina.
El país tiene una extensa red de carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles que facilita el transporte y precisamente también facilita esta parte de la exportación de los productos que son manufacturados en México. Además, México también cuenta con una infraestructura energética y de telecomunicaciones en constante expansión, lo que favorece el establecimiento de empresas y la realización de inversiones. En la parte de la estabilidad macroeconómica, México ha mantenido una política macroeconómica prudente en los últimos años, lo que ha generado un entorno de estabilidad y confianza para todos los inversores, que también eso es algo importante que mencionábamos en los puntos anteriores, de la certidumbre. Y pues el país ha logrado controlar la inflación en los últimos años y mantener un tipo de cambio flexible. Y también hemos reducido la deuda pública. Además, México ha firmado, como ya lo he mencionado, numerosos tratados de libre comercio que facilitan el intercambio de bienes y servicios con el extranjero y también mejoran nuestra relación con ellos. Agradezco tu punto, Mari, pero ahorita que lo mencionas acerca del transporte de los bienes y de los productos, más bien, perdón, otro obstáculo para la inversión extranjera en México es el alarmante robo de los trailers y camiones de carga. Es un problema que impacta directamente a las empresas y a la economía del país. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el robo de camiones de carga se disparó un 40.7% en los últimos 2 años, pasando de que se robaban 6,000 unidades entre el 2021 y 2022. Entre el año 2023 y 2024 ya se roban más de 9,000 unidades. Esto afecta directamente la logística y el transporte de mercancías, encareciendo los costos para las empresas que operan en México. También no solamente es el robo de transporte, sino también la inseguridad que hay en el país hoy en día, el crimen organizado, los robos, las extorsiones, los secuestros, no solo afectan a los ciudadanos, sino que también a las empresas. Muchas de esas compañías deben de pagar cuotas de extorsión para poder operar, lo que hace que incrementen sus costos y esto reduce su rentabilidad. Otras, en cambio, han optado por mejor cerrar o trasladarse a otros países donde las condiciones sean más seguras. Y pues yo digo que si no hay como una estrategia efectiva para reducir la violencia que se vive hoy en México, que yo creo es la más alta que habíamos tenido, se seguirán perdiendo inversiones y las oportunidades de crecimiento, y yo digo que por el momento no es viable invertir en México, sobre todo por la inseguridad que hay hoy en día. Claro, entendemos tu postura en contra. Sin embargo, yo creo que México tiene puntos muy favorables, como ya se ha mencionado, empresas con éxito. El INEGI ha demostrado estadísticas que mencionan el crecimiento de PIB y sobre todo que las empresas se han establecido en lugares estratégicos, como ya lo he mencionado, Ciudad de México, Estado de México, que son como estados que tienen mayor atracción de inversión extranjera directa y mayor conectividad con todo el país. Entonces, creo que hay que tomar puntos favorables en México y pues a continuación mi compañera Miriam dará como un resumen de por qué nuestra postura a favor de la inversión extranjera directa en México. Gracias, Mari. Bueno, mi compañera Mari y yo determinamos que es favorable invertir en México porque presenta oportunidades que son atractivas y que están respaldadas por datos que están concretos. Y bueno, uno de estos es el crecimiento económico sostenido. Y a pesar de que México ha tenido fluctuaciones, también ha mantenido un crecimiento positivo de su PIB en los últimos años, así como tiene entidades clave como son la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León
y Jalisco. Y como bien lo mencionó mi compañera Mari, estas entidades lideran la actividad económica y ofrecen mercados dinámicos y diversos. Por otro lado está la atracción de inversión extranjera directa y bueno, como bien mencionamos durante el debate, la inversión extranjera directa en México ha sido un motor fundamental porque ha generado empleo, especialmente en sectores estratégicos como lo son el automotriz, el manufacturero y el tecnológico. Así como México se ha posicionado como un destino atractivo para la inversión extranjera directa, con un flujo constante de inversiones en diversos sectores. Por otro lado, también se mencionaron casos de éxito de inversión extranjera y de empresas globales como Banco Santander, IBM, Mercado Libre y Amazon, que han realizado inversiones significativas en México, lo que también ha generado empleo y trae consigo innovación y un crecimiento económico para el país. Sin embargo, estos casos de éxito han demostrado una confianza en los inversionistas extranjeros, en el potencial de México y la capacidad que tiene para generar retornos atractivos. Respecto a los sectores atractivos de la inversión, México cuenta con sectores altamente competitivos a nivel global, como bien los mencioné anteriormente, son el automotriz, la electrónica, las energías renovables, los dispositivos médicos y el aeroespacial. Estos sectores han ofrecido oportunidades de inversión en áreas de alta demanda y con potencial de crecimiento a largo plazo, así como también existen unos tratados comerciales favorables para invertir en México, como el TEMEC, el TELECUEM y el TIPAT, que han facilitado el comercio y la inversión con socios clave en América del Norte, Europa y la región del Pacífico. Estos acuerdos han proporcionado un marco legal sólido y han establecido condiciones preferenciales para los inversionistas, promoviendo un entorno favorable para los negocios. En cuanto a la transferencia tecnológica y capacitación laboral, destaca que la inversión extranjera directa no solo aporta capital, sino también promueve la transferencia de tecnología y conocimientos, fortaleciendo a las capacidades locales y mejorando la competitividad de las empresas mexicanas. Las empresas extranjeras también suelen invertir en la formación y el desarrollo de los empleados, lo que eleva el nivel de las habilidades y los conocimientos de la fuerza laboral en México. Y por último, la infraestructura y la estabilidad macroeconómica, que México cuenta con una infraestructura relativamente desarrollada y una política económica, macroeconómica prudente, lo que genera un entorno de estabilidad y confianza para los inversionistas. Además, es importante mencionar que México ha logrado controlar la inflación y mantener un tipo de cambio flexible, así como ha logrado reducir su deuda pública y para favorecer la inversión y el crecimiento económico. Ok, pero de nuestra parte, creemos que invertir en México no es viable, ya que los problemas económicos, sociales, políticos y de seguridad no hacen a México un país viable, y aunque se dice que la inversión extranjera impulsa el crecimiento, sus efectos negativos superan los beneficios. Grandes corporaciones extranjeras están desplazando empresas nacionales, lo que deja sin oportunidades a negocios pequeños, medianos, a pymes, básicamente. Además, la fuga de capitales en México impide que el dinero generado aquí se quede aquí. Y esto no beneficia realmente a la economía, ni de México, ni de su población, ya que recordemos que la desigualdad económica sigue siendo alarmante. Solo el 0.2% de la población posee el 60% total de la riqueza en México, mientras que el otro extremo está justamente en pobreza extrema, lo que debilita el mercado interno. Es así que entonces las condiciones laborales son precarias, los empleos son mal pagados, hay explotación laboral y estos empleos son poco estables
y afectan la calidad de vida de la población en México y la productividad de las empresas. Y complementando a mi compañera, obviamente, a esto se le suma la inseguridad y la corrupción que hay en el país, ya que esto, como ya habíamos dicho, genera incertidumbre para las inversiones y el que haya una caída del 75.7% de la inversión extranjera directamente del primer trimestre del 2024 demuestra que incluso las grandes empresas ya no ven a México como un destino seguro. Y mientras no se fortalezca el mercado interno, la seguridad y las condiciones laborales mejoren, México, por el momento, yo considero que seguirá siendo una opción poco viable para invertir. Para concluir la parte del debate, tomamos 5 minutos para hacer nuestras conclusiones finales y responder a la pregunta si invertir o no en México. Bueno, considerando todos los puntos a favor y todos los puntos en contra de México, creemos que México tiene un gran potencial como destino de inversión gracias a su estabilidad macroeconómica y a su infraestructura en crecimiento y los beneficios comerciales, como puede ser también los tratados de libre comercio, como se mencionaron, el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio con Europa. Sectores como el automotriz y el manufacturero y también el tecnológico han demostrado ser atractivos para la inversión extranjera directa aquí en México, generando empleos y fortaleciendo la economía, además de que esas transferencias de tecnología y capacitación laboral hacen que México sea un país que crea a las personas con más habilidades, porque no solamente estamos transfiriendo cosas físicas, sino también cosas intelectuales, como son los conocimientos. Sin embargo, también consideramos los puntos en contra y observamos que en este momento existen factores que generan incertidumbre y que pueden hacer que invertir en México no sea la mejor decisión, como la inseguridad y la corrupción, la falta de infraestructura en algunas regiones y la desigualdad económica, que ha afectado la confianza de los inversionistas y que también afecta a familias mexicanas, a personas que, como lo mencionaban mis compañeras, no saben si van a comer el día de mañana, si van a tener dinero, y que solamente una parte de la población muy pequeña concentra las riquezas totales del país. Creemos también que mientras la criminalidad y la inestabilidad política no se posicione o no tenga una postura clara acerca de la inversión, pues no es beneficioso invertir en México. Por lo tanto, aunque México sea un país con oportunidades de inversión a futuro, por el momento no es recomendable. Es lo más recomendable o lo más viable es esperar a que se implementen políticas. Además, consideramos igual que es importante que México tenga políticas más proteccionistas, sobre todo para las empresas locales, porque como mencionaban mis compañeras Aileen y Jimena, empresas locales han sido desplazadas. Entonces, si queremos generar inversión, también debemos de tener políticas proteccionistas que no desplacen del todo a las locales, sino que las hagan crecer. Y con esto concluimos que México por el momento no es viable como un país que deban tener inversión extranjera directa, hasta que se establezcan bien las políticas y la seguridad sobre todo. Y bueno, eso sería todo nuestro debate. Agradecemos su atención y saludos.